que después no se nos olvide. Y voy a abrir la página del libro aquí que me interesa para poder compartírselas. Esperando que cargue. Y les quiero mostrar aquí un esquema que nos va a servir eh, para ver lo que vamos a ver hoy día. Ya, entonces les voy a compartir la pantalla. Ya, supongo que ven ahí el dibujito. Hoy día vamos a hablar de... Recuerden que estamos viendo en el contexto del movimiento, ya estamos hablando específicamente del movimiento rectilíneo, es decir, de aquel movimiento que va en línea recta. Y que dijimos la clase pasada, que la semana pasada lo definimos, y definimos que ese movimiento se caracteriza porque la velocidad no modifica su dirección. Siempre va en la misma dirección. Puede cambiar la magnitud, es decir, puede ir más rápido, puede ir más lento, puede cambiar el sentido, puede ir en sentido positivo, puede ir en sentido negativo, pero siempre va en la misma dirección y por eso que es rectilíneo, ¿no es cierto? Es movimiento recto. Solamente hicimos una mención al movimiento circunferencial, dijimos que no íbamos a hablar de eso en esta unidad, ni tampoco en este curso, así que no nos vamos a detener en eso. Pero un movimiento rectilíneo puede ser de dos maneras. Si tú te subes a una bicicleta, como la señora que está ahí o la niña que está andando en bicicleta en la ciclovía ahí, al comienzo tú te subes a la bicicleta y comienzas, digamos, a aumentar tu velocidad. Y luego, de un momento, digamos, de pedalear, si tú tienes una pista despejada, tú mantienes la velocidad más o menos constante. Lo mismo pasa con un vehículo o con una moto, o si tú caminando también, al principio caminas un poco, digamos, y vas acelerando y llega un momento que caminas, digamos, en forma constante. Entonces, el movimiento rectilíneo se analiza en esas dos etapas. No significa que una persona o un cuerpo se mueva todo el rato con un movimiento sin aceleración o con aceleración, sino que simplemente significa que el análisis que nosotros hacemos, ¿ya? El análisis que nosotros hacemos del movimiento rectilíneo, lo vamos a hacer en dos etapas, es decir, lo vamos a hacer en la etapa en que un cuerpo está acelerando o desacelerando, ¿no es cierto? Y el otro análisis que vamos a hacer es cuando el cuerpo se está moviendo de manera a una velocidad constante, es decir, sin acelerar. Cuando un cuerpo se está moviendo a velocidad constante y sin acelerar, y en línea recta, ese movimiento se denomina en física MRU, como usted lo ve ahí en su libro, MRU. ¿Y qué significa? Movimiento rectilíneo uniforme. Y vamos a analizar cada palabra. ¿Por qué es movimiento? Porque el cuerpo está cambiando de posición. Eso, así definimos movimiento. Entonces, si un cuerpo cambia de posición o recorre una distancia, dependiendo de qué está analizando usted, si está analizando el desplazamiento o está analizando la distancia, pero si un cuerpo cambia de posición, se está moviendo. Pero recuerden que ese cambio de posición es relativo a un punto de referencia, ¿sí? Eso nunca olvidarlo. Nosotros estamos hablando acá, si nosotros ponemos un punto de referencia y un cuerpo se mueve en línea recta, decimos, ah, este cuerpo se está moviendo. Perfecto. Está cambiando de posición en línea recta, se está moviendo. ¿Por qué rectilíneo? Porque evidentemente lo está haciendo en línea recta, es decir, la dirección de ese movimiento no está cambiando, no cambia, sigue siempre en línea recta, en el mismo, digamos, en la misma dirección. Y aquí está lo más importante, ¿por qué es uniforme? Porque la velocidad es uniforme. Ojo con eso. La velocidad es uniforme. Nosotros hemos analizado hasta el momento tres parámetros de movimiento. Hemos analizado el cambio de posición, hemos analizado la rapidez o velocidad, ¿no es cierto? Dependiendo si estamos comparando la distancia o el desplazamiento, y el tiempo. Esos tres. Nos falta uno que todavía no lo hemos analizado, que lo vamos a analizar más adelante, que es la aceleración. Entonces, este movimiento o esta parte del movimiento rectilíneo que vamos a analizar ahora
eh, es la parte del movimiento rectilíneo en donde no existe aceleración, porque la aceleración modifica la velocidad. ¿Sí? Eso es un concepto súper importante. La aceleración modifica la velocidad. Y en este movimiento la velocidad es constante, es uniforme. Por eso que el movimiento se llama movimiento rectilíneo uniforme. ¿Por qué es uniforme? Porque la velocidad es uniforme. La velocidad no cambia, no se modifica. Y como no se modifica, entonces decimos que no hay aceleración. Porque si la velocidad es constante, no hay ni aceleración positiva para que aumente la velocidad, ni tampoco hay aceleración negativa para que la velocidad disminuya. ¿Estamos claros? Entonces, MRU significa movimiento rectilíneo uniforme. ¿Qué significa la M? Movimiento, ¿no es cierto? Porque hay un cambio de posición. ¿Qué significa la R? Porque es rectilíneo, no hay cambio de... ya, Felipe, al tiro. No hay cambio de dirección. ¿Y por qué uniforme? Porque la velocidad tampoco cambia en magnitud. Es decir, recuerden que la velocidad es un vector. Tiene magnitud, dirección y sentido. Entonces, este movimiento, la velocidad no cambia ni su magnitud, ni su dirección, ni su sentido. ¿Ya? Bien, Felipe, pregúnteme nomás. Eh, sí, lo afecta, lo vamos a ver más adelante. Eso significa, o sea, el viento ejerce un efecto sobre el movimiento que es la fuerza de roce. ¿Ya? Cuando veamos los principios de Newton, que es la, la tercera unidad, ya vimos una unidad que es todo lo que tiene que ver con el cosmos, esta es la segunda, de movimiento. Cuando entremos a la tercera unidad, que tiene que ver con los principios de Newton, las leyes de Newton, ahí vamos a hablar sobre el efecto del viento. Pero, a ver, para que no nos afecte digamos, el ejemplo, ni no nos afecte, digamos, la percepción que tenemos del movimiento. Si una persona está andando en bicicleta, ¿no es cierto? Y hay viento, ¿no es cierto?, en contra, la persona, el hecho de que siga pedaleando, mantiene la velocidad constante a pesar de que haya viento. Entonces, nosotros no vamos a analizar las causas de por qué un movimiento podría dejar de ser uniforme. ¿Sí? El viento, una piedra, un semáforo o lo que sea. Nosotros no vamos a analizar, digamos, o que una persona vaya con ropa muy ancha y una persona que va con ropa más apretadita, ¿no es cierto?, que tiene menos resistencia al viento, avanza más rápido. Nosotros no vamos a ver eso ahora, sino que simplemente nosotros vamos a analizar el concepto, es decir, ¿qué significa que un movimiento sea rectilíneo y sea uniforme? ¿Qué significa? Que ese movimiento no tiene cambio en su velocidad. Y eso significa que nosotros estamos analizando una parte del movimiento, porque no estamos analizando un movimiento completo de una persona, sino que estamos analizando justamente la parte de ese movimiento en donde la velocidad se mantiene constante. Y si se mantiene constante, no hay aceleración. Es decir, la persona no se mueve ni más rápido ni más lento, se mueve constantemente. Entonces, miren, vamos a analizar ahora este dibujito que ustedes ven aquí, y en ese dibujito usted se da cuenta que eh, esta persona, tenemos la posición x igual 0, que es nuestro punto de referencia. Voy a bajar acá un poco. Ahí está, ¿se dan cuenta? 0. 0 metros. En el primer segundo, la persona dice, por cada segundo que transcurre, la ciclista recorre una distancia de 6 metros. Por lo tanto, si nosotros medimos el tiempo y tomamos la distancia, en el primer segundo la persona está en el metro 6. Por lo tanto, si nosotros, bueno, en el libro usted lo ve así, el dibujo, ¿ya? Ahí. Entonces se ve en las dos páginas, completo, ¿ya? Entonces si tiene el libro mejor, si puede, pero en el libro que está en internet, están las páginas cortadas. Yo no sé si, me parece que aquí puedo, no puedo.
Ya, vamos a cerrar eso mejor y vamos a bajar a la otra página. Entonces, ya vamos a ir al gráfico. Quiero mostrarles la segunda parte del dibujo. Entonces, al segundo número 2, ahí está el segundo número 2, como va avanzando por cada segundo 6 metros, evidentemente en el segundo número 2 está en el metro 12. ¿Sí? Y en el segundo número 3, si nosotros subimos aquí, que yo no lo veo todavía, en el metro 18. Entonces, eso quiere decir que la persona está moviéndose con un movimiento rectilíneo uniforme, porque va en línea recta por la ciclovía, va cambiando de posición, es un movimiento, va en línea recta por la ciclovía, pero la velocidad es constante, porque por cada segundo que pasa, usted se da cuenta que recorre la misma distancia. Si no fuera un movimiento, rectilíneo uniforme, la persona, por cada segundo que pasa, los metros que recorrería serían diferentes. Por ejemplo, si empezara a acelerar, por cada segundo recorrería más metros por cada segundo. Si estuviera frenando, cada segundo que pase va a recorrer menos metros. Pero, si usted se da cuenta, este movimiento por cada segundo que pasa, esta chiquilla que está arriba de la bicicleta está recorriendo la misma distancia, 6 metros. Entonces, vamos a volver ahora al gráfico. ¿Qué pasa si nosotros graficamos este movimiento? Y en ese gráfico vamos a determinar cuál es la velocidad. ¿Sí? Si usted se acuerda, y eso lo vimos en la clase pasada, cuando usted mide velocidad, usted compara el cambio de posición y lo divide por el tiempo. ¿Cuántos metros ha cambiado de posición? Y lo divide por el tiempo. Entonces, aquí tenemos el metro cero, cuando iba en la posición cero la ciclista, ¿no es cierto? Voy a subir aquí un poquito. Esa primera posición. ¿Cuál es la distancia o la distancia recorrida? 0 metros, segundos, 0 segundos. ¿Sí? Y ese es nuestro primer puntito ahí abajo, ese. Luego, la segunda posición que medimos, cuando la persona había avanzado un segundo, tomamos el tiempo un segundo, medimos la distancia o marcamos la distancia ahí, medimos la distancia 6 metros. Ah, perfecto. Entonces, yo digo, en el eje X tengo la distancia, perdón, en el eje Y tengo la distancia, en el eje X tengo el tiempo. Entonces, el segundo 0, metro 0. Pero en el primer segundo, ¿cuántos metros recorrió? 6 metros. Luego me cambio de página, ¿no es cierto?, para ir al segundo 2, que es ese de ahí, ¿no es cierto? Segundo 2. Y en el segundo 2, la persona, ¿en qué posición estaba? En el metro 12. Y entonces establezco o pongo ahí en mi gráfico mi tercer punto, que sería ese que está ahí. Segundo 2, ¿qué distancia había recorrido? 12 metros. Y el último segundo, el segundo 3, que está ahí, si yo voy al dibujo, me doy cuenta que en el segundo 3, la persona, segundo 3, ha recorrido 18 metros. Por lo tanto, voy al gráfico y dibujo mi punto 3. Entonces voy aquí, segundo 3, subo. ¿Con quién se encuentra el segundo 3? Con el metro 18, aquí. Perfecto, entonces tengo los 3 puntos. Punto 0,0, punto 1,6, punto 2,12 y punto 3,18. Y entonces, ahora uno esos puntos con una línea, con una recta. Y entonces obtengo este gráfico. Entonces, este gráfico que usted ve aquí, de un movimiento, donde usted está relacionando tiempo por distancia recorrida, es el gráfico de velocidad del movimiento. Y si usted se fija, la distancia que hay, usted puede tomar cualquier punto, o cualquiera de dos puntos del gráfico. Podemos haber utilizado el primero y el segundo, podemos utilizar el segundo y el tercero, podemos utilizar el tercero y el cuarto, podemos utilizar el primero y el tercero, o podemos utilizar el segundo y el tercero, el que usted quiera. Pero la pendiente de esta recta va a ser siempre la misma. Recuerde que la pendiente de la recta, y eso es matemática de primero medio, octavo por ahí, donde usted ve las funciones lineales, y voy a compartir ahora un poquito la pantalla, o sea, la pizarra, para poder hacerles una referencia a eso, porque es importante esto.
voy a compartir aquí. Dejamos de compartir la guía y pasamos a la pizarra. Ahí está. Entonces, recuerden que la función lineal, voy a ir bien atrás, tiene esta forma general. Mx más, o mx nomás, la verdad. Mx nomás, ¿no es cierto? Y la función afín, que es una función lineal, pero que no pasa por el origen, porque la función lineal es la que pasa justo por el 0,0. La función afín es la función que pasa o más arriba o más abajo. Por ejemplo, la función afín va a tener mx más o menos b. Y ese b es el punto por donde corta la recta al eje y. Entonces, la función lineal, que es esta que está ahí, si usted la grafica, esa función lineal siempre es, voy a dibujarlo con color rojo, siempre es así. Bueno, pasando por el origen, sí, yo me enchuequé ahí. Me disculpan. No es fácil dibujar con el dedo acá. Vamos a hacerlo en color negrito para que... Ahí. Y me estiro para acá. Ahí cambiamos el origen, ¿ya? Para que sea más fácil. Entonces tengo mi eje Y, mi eje X. Una función lineal siempre pasa por el origen, ¿ya? Y ese M que está aquí es la pendiente de esa recta. Entonces, por ejemplo, si tiene pendiente 1, va a ser como usted ve ahí. Mientras más alto es el M, por ejemplo, si tiene un M2, M igual a 2, M igual a 2, entonces en la M igual a 2, la recta se separa un poquito así. Y si M igual a 3, más separa. Más se pone más vertical. Y si usted pone, por ejemplo, en la M, el M es igual a un medio, la M, o sea, perdón, la pendiente se cae un poquito. ¿Sí? Entonces, esa pendiente, si usted la calcula o si quiere hacer una ecuación o una fórmula de esa pendiente, es igual a cualquier segundo punto de I menos el punto inicial de I partido por x2 menos x1. Esa es la pendiente de la recta. Usted cualquier recta la calcula de esa manera. Entonces, por ejemplo, si usted tiene una recta, voy a dibujar acá una recta. Por ejemplo, tenemos una recta 1, aquí tenemos el 2, aquí tenemos el 1 y aquí tenemos el 2. Entonces usted tiene un punto ahí donde se cruzan esos dos puntos y tiene otro punto ahí donde se cruzan esos dos puntos. Y usted dibuja una recta aquí. Y quiere saber la pendiente de esa recta, entonces usted toma la fórmula que dijimos recién. I2, ¿cuál es mi I2? Ese es mi I2, ese es mi I1, ese es mi X1 y ese es mi X2. ¿Sí? Entonces usted pone 2 menos 1 y 2 menos I1. X2 sería el 2 también y el I1 sería el 1. 2 menos 1 es 1, 2 menos 1 es 1, 1 dividido en 1 es 1. Y eso es la pendiente de la recta 1. Por lo tanto, si usted quiere hacer esa fórmula de esa función va a ser igual a x. Punto. Porque aquí al lado de la x hay un número 1, ¿ya? Que es la pendiente. Entonces, siempre la pendiente usted la va a calcular con dos valores del eje x y con dos valores del eje y. Los valores del eje y, usted va a restar el valor de y mayor y le resta uno menor. Y eso lo divide por un valor x mayor que le resta un x menor. Y entonces divide esos dos valores y le da la pendiente. ¿Sí? Entonces, si nosotros volvemos al libro, ya, vamos a volver al libro aquí, y vamos a ver lo que en el libro se está haciendo. Aquí en el libro, si usted se da cuenta, en el eje X nosotros tenemos ahora la distancia recorrida por esta ciclista. Perdón, en el eje Y, tenemos la distancia recorrida.
Y en el eje X, en el eje horizontal, tenemos el tiempo que avanzó o el tiempo que se midió la distancia que recorrió. Entonces, si usted calcula la pendiente que está aquí, como la calculamos recién, elige un I2, que sería el 12, y le resta un I1, que sería el 6, ahí está 12 menos 6, ¿no es cierto? Y lo divide por ahora 2x, obviamente los x que hacen el par con esto, el 12 hace par con el 2, usted pone 2 segundos, menos un x1, que sería el que hace par con el 6, que sería el 1, y le resta 2 menos 1, tiene que 12 menos 6 es 6, y 2 menos 1 es 1, así que 6 dividido por 1 me da 6. Ah, entonces me da 6, ¿qué? Esa es la pendiente de esta recta, el 6. Pero al mismo tiempo, ¿no es cierto? En este ejercicio, esa pendiente corresponde a la velocidad. ¿Por qué corresponde a la velocidad? Porque usted está comparando la distancia que recorrió en el tiempo que pasó. 12 menos 6 es 6 metros. 2 segundos menos 1 segundo es 1 segundo. Así que esta persona iba ¿a qué velocidad? Iba a 6 metros por segundo. Porque usted está comparando la distancia recorrida partido por el tiempo transcurrido. Y entonces usted está calculando la distancia en base a este eje. Ahora, ¿qué características tiene el movimiento rectilíneo uniforme, el que estamos analizando? La característica de este movimiento es que esta recta del movimiento, de cualquier movimiento rectilíneo uniforme, siempre tiene la misma pendiente en cualquier parte de su trayecto. Mire, usted ahí donde está, tome un lapicito, un lápiz, y ahora calcule la pendiente de esta recta, pero con dos puntos diferentes. Vamos a elegir el punto 4 y el punto 2. Es decir, va a restar arriba en el numerador la distancia de 18 metros y le va a restar 6. ¿Sí? 18 menos 6. Y por lo tanto, el tiempo abajo va a ser 3 menos 1. Hágalo y me dice cuánto le da. Me puede decir por el chat o me puede decir en forma audible, como usted quiera. Repito, punto 4 y punto 1. Calcule la pendiente de esta recta, pero ahora entre el punto 4 y el punto 1. Hágalo. José Julián, usted tiene la mano ahí en la cara. Sáquese la mano, tome un lápiz, un papelito, por último una boleta, lo que sea, y haga ese ejercicio. Todos, por favor, todos háganlo. Entre el punto 4 y el punto 1. Restando 18 menos 6 dividido por 3 menos 1. Muy bien, ahí se ven varios trabajando. Y los que tienen sus cámaras cerradas, yo supongo que lo están haciendo también. Ya, ¿cuánto le dio Javiera? ¿Lo hizo o no? Ya, hacerlo por favor. Y aquí está respondiendo en el chat. ¿Alguien más que me dé el resultado? No voy a decir cuánto me está diciendo Pablo, pero ¿quién más me puede definir cuánto les da? Ya, Alessandro también me está dando un resultado. ¿Quién más? Vuelvo a repetir los números. Vamos a calcular la pendiente, pero ahora recién se calculó entre el punto 2 y el punto 3. ¿Ya? Es decir, se restó aquí en el ejemplo 12 menos 6, menos, o sea, dividido por 2 menos 1. Entonces ahora vamos a ir al último punto, este que está acá arriba. Así que arriba es 18 menos 3, ¿no es cierto? 18 menos 3 dividido por 3
menos 1. Para los que le faltan números. Aquí hay dos que me están diciendo que le faltan números. A ver, 18 menos 6, ¿cuánto me da? ¿Cuánto da 18 menos 6? 12, ¿verdad? Arriba. Estamos restando 18 menos 6. Tenemos que restar el mismo eje. Tenemos que restar los i. 18 menos 6. ¿Ya? Y dividimos por la resta de los x. 3 menos 1. 3 menos 1 es 2, ¿no es cierto? Así que me queda de 12 dividido por 2. Y 12 dividido por 2 es 6 de nuevo. ¿Ya? Si algunos cometieron algún error ahí, pero no se preocupen. Cuando ustedes hacen los ejercicios, ahí es la manera que tienen que aprender, porque equivocándose es la mejor manera de aprender. Entonces, tienen 12 dividido por 6, perdón, 12 dividido por 2, eso da igual a 6. Así que le da, si usted se da cuenta, le da exactamente la misma pendiente. Y si usted, por ejemplo, tomara el primer punto, el 0, y el último, también le va a dar lo mismo. Ahora, ese no lo podría tomar porque le daría, digamos, no, si también lo puede hacer, le va a dar lo mismo. O lo puede hacer, por ejemplo, entre el tercero y el cuarto, le va a dar lo mismo. ¿Por qué? Porque esta recta tiene la misma pendiente en forma completa. De aquí hasta el infinito tiene la misma pendiente. ¿Y por qué tiene la misma pendiente? Porque está describiendo la manera en que se está moviendo esta persona en la bicicleta, y la persona se está moviendo con un movimiento rectilíneo uniforme, es decir, su velocidad no cambia. Y la pendiente de esta recta que está calculando usted, que calculó recién, con estos otros dos puntos, esa recta es la velocidad. ¿Por qué es la velocidad? Porque al calcular la pendiente, usted está dividiendo la distancia partido por el tiempo. Y si usted divide distancia partido por tiempo, eso es velocidad. No sé si hay alguna duda de cómo aplico el gráfico. ¿Sí? ¿Alguna duda? Entonces, este es el gráfico de velocidad del movimiento rectilíneo uniforme. Y entonces, ¿qué tengo que colocar yo en el eje? En el eje Y voy a colocar la distancia recorrida. Y en el eje X voy a colocar el tiempo avanzado, el tiempo recorrido. ¿Alguna consulta con esto? Perfecto. ¿Hay alguien más? Por favor, si tiene dudas, no tenga miedo de preguntar ni vergüenza. Porque para eso son las clases, ¿no? Para que usted después cuando reciba la guía sea capaz de hacer todo lo que hay ahí, porque entendió. Ya. Eh, Ahora, aquí hay una pregunta interesante. El libro me dice, ¿cómo piensan que sería el gráfico si la ciclista no partiera del origen del sistema de referencia? Si partiera en otra parte. Por ejemplo, si partiera en el metro 2, ¿cambiaría o no? O sea, ¿qué cambiaría y qué no cambiaría? Serían menos metros recorridos por segundo. Solamente va a cambiar el punto de origen, donde parte. La velocidad no la va a modificar. Si partiera en el metro 2, miren, si partiera en el metro 2, es decir, en el segundo 0, ella parte en el La metro 2. distancia. Ya, miren, cambia ahí, ¿no es cierto? Ahí, metro 2. Miren, voy a dejar de compartir el libro y vamos a ir al... ya, aquí me están diciendo, dicen que algunos no, algunos dicen que sí cambia, otros me dicen que cambia la distancia, otros me dicen que no cambia. Miren, vamos a hacerle gráfico. Voy a compartir ahora la pizarra y vamos a hacer este gráfico, suponiendo que esta persona parte del metro 2 ahora.
Entonces vamos a cambiar de página aquí. Entonces, esta persona, vamos a hacer aquí el eje X, el eje Y, perdón, ahí, y aquí el eje X, ¿no es cierto? Entonces recuerde que el eje X es distancia, que se mide con la X y se expresa en metros. Y la X va a ser tiempo, que se mide en segundos. Entonces dijimos que ahora en el segundo 0 la persona no parte en el 0, sino que parte aquí en el 2. Segundo 0. ¿A qué velocidad dijimos que iba? ¿Cuántos metros por segundo va recorriendo? El resultado que les dio en su ejercicio, esa es la velocidad. Bueno, me responden aquí por el chat. 6 metros por segundo. 6 metros por segundo, ¿ya? Muy bien. 6, perfecto. Aquí también me habían respondido en el chat 6. Perfecto, entonces 6 metros por segundo. Por lo tanto, en el segundo 1, ¿a qué metro llegó? Si por cada segundo recorre 6 metros, ¿a qué metro llegó el segundo 1? Al metro 3. Sí, Al metro 6. 6, perdón. si recorre 6 metros por segundo, miren, metro 6 me dicen ustedes. 3, 4, 5, 6. Partió aquí. Ya no partió en el 0, partió aquí. Si pasó un segundo y va a 6 metros por segundo, ¿cuántos metros alcanzó a recorrer? Mire, 1, 2, 3, 4. Todavía me faltan 2, ¿no? Por lo tanto, esta ciclista no llegó al metro 6, llegó al metro 8. 7, 8. Ahí. Es decir, aquí la pendiente me dio diferente porque yo estoy haciendo el gráfico un poco chueco, a diferencia de lo que está ahí en el libro. Pero si usted calcula la pendiente de esta recta, con estos dos valores, le va a dar la misma pendiente. Aunque haya partido más adelante, si se lleva la misma velocidad, ¿no es cierto? Digamos, la pendiente de la recta va a ser la misma. Miren, tenemos el punto 2,0 y tenemos el punto 1, perdón, no 2,0, tenemos el punto 0,2. 0,2 y el otro punto es el 1,8, ¿no es cierto? Este es mi X1, mi X2, este es mi I1 y este es mi I2. Entonces vamos a calcular la velocidad, porque la velocidad se calcula calculando la pendiente, ¿no es cierto? Entonces mi velocidad media es el punto final al que llegó, que son 8 metros, menos el punto inicial, que es 2 metros, perdón. 2 metros. Estoy restando el 8 que está allá arriba, le estoy restando ese 2 que está allá abajo. Y eso lo divido por el X2, que es 1, menos el X1, que es 0. 8 menos 2 es 6, 1 menos 0 es 1. 6 dividido en 1, 6 metros por segundo. Es decir, lo único que cambió del gráfico al cambiar el origen es el punto de origen, el punto de inicial. Pero la pendiente de la recta es la misma, porque la velocidad que lleva la persona es la misma, porque es un movimiento rectilíneo uniforme. ¿Estamos claros o no estamos claros? ¿Sí? Y ahí vamos a compartir lo último aquí en la pantallita para ir cerrando en el libro, que es este segundo gráfico. Y este gráfico ya no es de posición partido por tiempo, sino que es de velocidad por tiempo. Si usted se fija, en el eje Y está la velocidad, ya no está la posición o la distancia, y en el eje X sigue estando el tiempo. Entonces, en el
en el segundo 0 la persona iba a 6 metros por segundo, ¿no es cierto? Porque va a velocidad constante. En el segundo 1 sigue yendo a 6 metros por segundo. En el segundo 2 sigue yendo a 6 metros por segundo. En el segundo 3 sigue yendo a 6 metros por segundo. Por tanto, el gráfico de velocidad versus tiempo, ¿no es cierto? Del MRU es un gráfico de una función constante, es decir, una recta paralela al eje X. Dependiendo de la velocidad del cuerpo es donde usted coloca esta recta. Por ejemplo, si la ciclista hubiera ido no a 6 metros por segundo, sino que hubiera ido a 3 metros por segundo, ¿no es cierto? Obviamente nosotros hubiéramos tenido que poner esta línea en el número 3 y hacer la línea hacia el costado paralela al eje X. Entonces, el gráfico de posición versus tiempo, que es el de velocidad, para calcular la velocidad, tiene un crecimiento rectilíneo, ¿no es cierto? Que es este. El gráfico que describe la velocidad comparada en el tiempo es constante. Es una recta paralela al eje X. ¿Sí? Bien. Ya después, en la clase de la próxima semana, vamos a profundizar un poquito en esto, ¿ya? De cómo calcular esta área, y esa área también nos da un valor, pero eso no lo vamos a ver ahora, lo vamos a ver en la próxima clase. Bien, ¿alguna duda, chiquillos? ¿Ninguna? A ver aquí. ¿Ya? ¿Ninguna? Felipe, usted me iba a decir algo, ¿no? No, no siempre tendrá el mismo. Felipe me está preguntando si el MRU, y Fabián me está preguntando lo mismo, si el MRU va a dar siempre el mismo resultado. No. O sea, no, sí y no. ¿Por qué sí? Porque si usted analiza un movimiento en particular, a través del tiempo, ese movimiento siempre tiene la misma velocidad. ¿Sí? Repito, cuando nosotros hablamos de un movimiento rectilíneo uniforme, es un análisis que hacemos. No es que los cuerpos se muevan así. Los cuerpos no se mueven así. Los cuerpos aceleran primero, aumentan su velocidad, llegan a una velocidad, como decir, crucero, ¿no es cierto?, que se mueven en forma constante, y luego disminuyen esa velocidad y se detienen. Es el típico movimiento de un auto que sale de un lugar y va a otro, de una persona que camina y va de un lugar a otro, de una persona que corre, ¿no es cierto?, y sale a correr y después vuelve a la casa. Todos los movimientos, obviamente, tienen ambas etapas. Una etapa acelerada, una etapa constante y una etapa desacelerada. Pero nosotros estamos analizando solamente la partecita en que el movimiento se mueve de manera constante, es decir, donde el cuerpo se mueve a una velocidad constante. Entonces, ¿por qué digo que siempre es la misma velocidad? Porque mientras el cuerpo se mantenga a una velocidad constante, si usted mide la velocidad en cualquier punto de ese movimiento que es constante, le va a dar una misma velocidad. Pero esa misma velocidad puede ser diferente para distintos casos, obvio. Es decir, el caso del libro puede ser 6 metros por segundo, pero por ejemplo, si una persona va corriendo, pueden ser un poco menos, pueden ser 3 metros por segundo. Y un auto que va a 100 kilómetros por hora es un auto que se está moviendo a 26 metros por segundo aproximadamente, 26 metros por segundo. Por lo tanto, si usted analiza un auto que va en una carretera vacía, ¿no es cierto?, que no hay ataco, y que va con velocidad crucero, y ese auto se va moviendo permanentemente a 26 metros por segundo. Por lo tanto, si usted hace este gráfico que usted ve en pantalla, va a tener que subir ¿a dónde? A donde está el 26, y ahí hacer la línea recta paralela entre entre la recta que está dibujando y el eje X. Entonces, por eso pregunto, por eso digo, ¿siempre tendrá el mismo resultado el MRU? No, porque, o sea, si analiza distintos movimientos uno con respecto a otro, son distintos resultados. Pero si usted analiza la velocidad para un mismo movimiento en el tiempo, que es un MRU, siempre va a tener el mismo resultado. Por eso que es sí y no. ¿Ya? Y también me están preguntando si hay distintas formas o hay más formas de representar el gráfico. No. Si usted hace el gráfico de posición y tiempo de un MRU,
siempre le va a dar una línea recta en diagonal. ¿Sí? Siempre en diagonal. Puede que esa recta esté un poquito más arriba, un poquito más abajo, dependiendo de dónde parte, ¿ya? Si parte en el origen, si no parte en el origen, eso depende, digamos, del punto de referencia que usted mismo dé o que el ejercicio le dé a usted. Pero la recta le va a dar siempre igual. Ahora, esa recta va a tener distintas inclinaciones. Por ejemplo, si el auto o el cuerpo va muy rápido, la recta va a ser muy inclinada, ¿sí? Este es mi eje Y, ya voy a hacerlo aquí con otros elementos para que se entienda. Ya con este libro nomás. Entonces aquí tengo mi eje Y. Entonces, la recta que usted dibuja, que le va a dar, mientras más rápido vaya el vehículo, ¿no es cierto? Mientras más rápido vaya el vehículo o el cuerpo, esta recta va a ser cada vez más así. Va a tener una pendiente más, digamos, mayor. Entonces va a ir a 2, a 3, a 6, a 10, a 15 metros por segundo, etc. Mientras más lento vaya el cuerpo, la recta va a ir bajando. Pero siempre va a ser una recta, ¿ya? Y el gráfico de velocidad por tiempo siempre es una línea recta paralela al eje X. Puede estar más arriba o más abajo dependiendo de la velocidad que vaya el cuerpo, ¿sí? Pero siempre va a ser paralela al eje X. Bien. ¿Respondí las preguntas con eso? O sea, las dudas que habían. ¿Sí? ¿Alguna otra consulta? ¿No? De chiquillos. Nos vemos entonces, cuídense mucho, ya nos vemos ya el día lunes, ¿sí? Así que trabajen en las guías, traten de ir avanzando para que vayamos, digamos, en las clases aclarando las dudas, ¿ya? Esa es la idea de las clases. Chiquillos, que estén muy bien. Me despido. Chao, chao. Chao, 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 chiquillos. compañero. profe. Chao. Chao, Chao, compañero. profe. Chao. Estaba quedando dormido.